Como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el petróleo es un gran poder. En concreto, en la cuenca del Zagros, en Oriente Próximo, se encuentra una de las mayores reservas de este poder de todo el mundo. No muy lejos del lugar, que es la cuna de la civilización humana, los dinosaurios y otras muchas especies del Mesozoico dejaron sus restos y la geología hizo el resto. Y voilà, millones de años después, la caída del Shah de Persia y una revolución islámica llevaron a que todo este petróleo fuera a parar a las manos del actual enemigo acérrimo del tío Sam y de los saudíes, Irán. 2 décadas antes de esta revolución, que fue en el año 1979, Irán ya se había embarcado en el proyecto del que también sería socio fundador, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero con la revolución iraní, la política petrolera de Irán daría un cambio drástico, y se iniciaría de esta forma su era de la influencia en el Oriente Próximo. Una era en la que los iraníes se convirtieron en un actor clave en el mercado energético global y en la geopolítica mundial. Por esto mismo, y por ser el centro de la segunda rama más importante del Islam, el chiismo, Irán ha conseguido hacer valer su poder y generar una esfera de influencia digna de la potencia geopolítica que es. Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar quiénes son los aliados del país de los ayatolás y os vamos a dar todas las razones que existen detrás de estas alianzas. De la primera que os vamos a hablar es de la alianza con Bagdad. A pesar de haber sido enemigos acérrimos y de haberse enfrentado en una guerra hace poco más de 30 años, Irak e Irán actualmente forman una alianza estable. Su acercamiento se ha visto influido sin lugar a dudas por la caída de Saddam Hussein y el cambio político en Irak, que vino de la mano de la invasión estadounidense en 2003. Este cambio político llevó al poder a una mayoría chiita que ha reforzado enormemente los lazos con su vecino Irán, fomentando la conexión religiosa entre los dos países y haciendo rechinar los dientes a la Casa Blanca. Más allá de la conexión religiosa, el apoyo militar y de seguridad a los iraquíes por parte de Irán ha sido un factor clave para este acercamiento. Con este apoyo, ambos países han hecho frente a grupos terroristas como el ISIS. También el apoyo económico desde Teherán ha sido clave. Irán suministra electricidad y gas natural a Irak, lo cual es crucial para la infraestructura energética iraquí. Por cierto, cuando os hablamos de apoyo militar, es clave que entendáis el modus operandi que tiene Irán con sus aliados en la región. En gran parte de los casos, aunque ya veremos que no en todos, su sistema de actuación pasa por financiar específicamente a las milicias chiíes de los distintos países. En el caso de Irak, estas milicias se encuentran agrupadas en las Fuerzas de Movilización Popular. Y a pesar de estar bajo el mismo paraguas, sus orígenes y objetivos son distintos. Por ejemplo, las brigadas Badr son las más profesionales a nivel militar y se caracterizan por su cercanía con Irán y su labor política en el Parlamento iraquí. Por otro lado, también tenemos a Kataib Hezbollah, con una postura antiestadounidense muy marcada y también financiadas por Irán. El tercer grupo aliado de Irán es a Saif al-Halak, un partido político chií iraquí con un grupo paramilitar activo en la insurgencia iraquí y en la guerra civil siria. Pero si hay un grupo militar chiita del que tenemos que hablar en esta historia, ese es Hezbollah. Es en el Líbano donde encontramos uno de los aliados más fieles de los ayatolás, un grupo que recibe financiación, formación militar y suministro de armas directo desde Teherán. El grupo cuenta con un arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles y miles de combatientes altamente entrenados. Hezbollah, que fue fundada en Líbano a principios de la década de 1980, ha evolucionado desde un movimiento de resistencia armada contra la ocupación israelí del sur del Líbano hasta convertirse en un actor político y militar de primer orden en el país y en la región. Y sí, amigos, como buenos aliados de Irán, Israel sigue siendo su principal objetivo. Por supuesto, si eres enemigo de Israel es muy probable que te conviertas en aliado de Irán. A pesar de que Hamás decidió apoyar a los opositores sirios en la primavera árabe de 2011, cosa que no gustó nada en Teherán, en la última década la situación particular de la Franja de Gaza ha hecho que el grupo islamista y Teherán hayan fortalecido sus vínculos. Y por supuesto, con el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, todo se ha polarizado aún más. Y dentro de esta política de bloques de Oriente Medio, Hamás e Irán se han estrechado fuertemente la mano. Esta relación no deja de tener sus contradicciones, ya que mientras que los iraníes son chiitas, el grupo palestino profesa el sunismo. Además de Hamás, otros grupos armados palestinos, como la Yihad Islámica, también suní, o el FPLP, han recibido el apoyo de Irán. Otro grupo que forma parte de la amplia red de milicias armadas que apoya a Teherán es el de los hutíes en Yemen.
Estos durísimos combatientes del desierto son un grupo rebelde de la región de Saada, en el norte de Yemen, y pertenecen principalmente a la comunidad saidí, que es una rama del Islam chiita. Allí, en un país donde se vive una de las peores crisis humanitarias, Arabia Saudí e Irán tienen montado un enorme tablero de juego donde los últimos han provisto de apoyo logístico y asesoramiento a los hutíes, además de expresarles su apoyo diplomático y político. A pesar de todo esto, la vinculación de los hutíes con Irán es mucho menos directa que la que estos tienen con otros grupos proxy como Hezbollah o las milicias iraquíes, a pesar de que los intereses de ambos, hutíes e Irán, están enormemente alineados. El conflicto político de los milicianos saidíes tiene sus propias raíces y estos actúan con autonomía. Y solo nos queda hablar de un último país para completar lo que se conoce como la Media Luna Chi, un aliado con el que Irán ya ha hecho piña en varios conflictos. Hablamos, por supuesto, de Siria, que es sin duda el aliado natural de los persas. Desde el apoyo sirio en la guerra iraní contra Irak hasta la alianza que mantuvieron en la guerra civil siria, el régimen de Bashar al-Assad es fundamental para los iraníes. A pesar de que hablamos de Media Luna Chi, en esta relación también hay una particularidad. La mayoría de los habitantes de Siria son sunís, y el partido de gobierno, el Ba'ath, tiene un carácter secular. Además, la familia del dictador Assad forma parte de una minoría chiita, los alawitas. Con esto queremos decir que Siria e Irán comparten muchas cosas, pero no su enfoque religioso. Lo que sí comparten, como no, es su odio a Arabia Saudí. Y por cierto, hay una cosa que comparten todos estos países y milicias de las que os hemos hablado: el apoyo y entrenamiento de tropas mediado por una unidad de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, la Fuerza Quds. La Fuerza Quds no es otra cosa que un grupo militar especializado en prevenir intervenciones extranjeras en Irán y realizar operaciones extraterritoriales para expandir la influencia política de Irán. Ganó notoriedad internacional bajo el liderazgo del general Qasem Soleimani, quien la dirigió desde 1998 hasta que fue abatido en un bombardeo tras un ataque orquestado por los Estados Unidos. Por cierto, más allá de la frontera oriental iraní, Teherán también cuenta con milicias chiitas aliadas que han surgido, en parte, como respuesta a los grupos extremistas suníes. Un ejemplo de ellas son los Fatemiyón, un grupo que ha luchado en Siria en apoyo del régimen de Bashar al-Assad y que se cree que ha sido organizado y financiado por las fuerzas Quds de Irán. Eso sí, con la llegada al poder de los barbudos, estos grupos chiíes lo van a tener mucho más crudo. ¿Y sabéis qué país tiene una de las mayores poblaciones chiitas del mundo? Pakistán. En comparación con el resto de la población suní del país son casi nada, pero claro, Pakistán es un país con una población enorme. Allí opera la Brigada Zaine-Billon, que también está compuesta de chiíes afganos. El grupo ha luchado en Siria contra grupos rebeldes suníes y el Estado Islámico, el ISIS, y su participación está en línea con Irán, al igual que las Fatemiyón. Además de este eje de resistencia del que forman parte Siria, Irak, Hezbollah, Hamas, los hutíes y todos estos, también existen otros estados que han mostrado de forma menos directa su cercanía con Irán en distintas ocasiones. Volviendo otra vez al dogma de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Qatar se ha convertido en una pieza fundamental para la geopolítica de los iraníes, y está logrando convertirse en una fuerza bisagra neutral capaz de desequilibrar el tablero regional y además sacar provecho de ello. Después de que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico realizaran un bloqueo económico a Qatar, los iraníes decidieron responder prácticamente al instante mandándoles recursos. Así, la diplomacia y cooperación económica y energética entre Doha y Teherán no ha dejado de crecer en los últimos años. Venga, salimos ya de Oriente Próximo para hablar de una de las alianzas que todos estabais esperando: Rusia. Como ya sabéis, Irán y Rusia son dos países bastante alineados en su política exterior. Comparten enemigos, como Estados Unidos y la OTAN, y también comparten aliados, como Siria. Además, ambos países cooperan enormemente en seguridad y defensa, y Rusia apoya el programa nuclear iraní. No obstante, ambos países mantienen una curiosa y silenciosa guerra fría por su influencia en Siria. En cuanto a la OTSC, que es esa mini OTAN que ha formado Rusia, Irán no forma parte, pero sí está muy alineada con esta. A pesar de ello, Irán se lleva muy bien con países como Turkmenistán, con quienes tienen frontera en común y un volumen considerable de comercio, o con Uzbekistán, con quien comparte políticas comunes respecto al narcotráfico. Luego están Armenia y Azerbaiyán. Generalmente el vínculo iraní con Ereván ha sido más sólido que el que tiene con Bakú. No obstante, el acercamiento de Armenia a Occidente ha hecho que la postura se enfríe un poco. A pesar de todo, Irán es el único aliado potencial que los armenios tendrían en caso de que el conflicto con Azerbaiyán se caliente aún más.
Eso sí, aunque Azerbaiyán no sea del agrado iraní y apoya a Israel y a Occidente, la población azerí en Irán es enorme, algo que los ayatolás no pueden tomar a la ligera. Respecto a la relación entre Irán y China, ambos países se han alineado en un frente común contra influencias occidentales. Resulta que desde Pekín saben perfectamente que su gran proyecto de la nueva ruta de la seda pasa por Teherán, figurada y literalmente. Esto ha hecho que las relaciones de cooperación entre ambos países se hayan visto fortalecidas, tanto que han firmado un acuerdo estratégico en el que China invertirá en energía e infraestructura para Irán durante al menos 25 años. No obstante, ya sabéis cómo se las gasta China en la política internacional. Te dan la mano, pero nunca se dejarán coger el brazo. De esta forma, la diplomacia del país asiático es cautelosa y busca no perder el equilibrio que tiene con sus relaciones internacionales. Para acabar, hacer una breve mención a ese eje antiimperialista contra los yanquis del que Irán también forma parte. Cuba, Venezuela y Corea del Norte son países que, más por el enemigo común que por cualquier otra cosa, han visto sus intereses alineados con Teherán en distintas ocasiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y seguir a mis otros dos canales. Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.